Vamos a hablar sobre la evolución de los dispositivos y por qué es algo importante para entender el por qué la programación es uno de los rubros más solicitados dentro del mercado laboral. Como vimos en alguna de las lecciones anteriores, eh, Internet nació y se empezó a hacer popular eh, entre el año, en la década de los 90, entre el 95 y el 2000. Presten atención a este gráfico que hace un muy buen resumen sobre la evolución de los dispositivos. Fíjense que hasta el año 2000 prácticamente Internet se usaba solamente desde la computadora de escritorio. Es decir, que uno veía las páginas web en un monitor usando una computadora. Eso significa además, lo más importante es el tamaño de la pantalla, es decir, donde uno está viendo el sitio web. A partir del 2000, obviamente esto cambia según el país, pero aproximadamente entre el 2000 y el 2010 fue cuando ganaron popularidad los celulares inteligentes que permitían tener acceso a internet al principio de una forma muy limitada, pero a medida que fue ganando popularidad y además fueron avanzando los dispositivos, cada vez se empezó a mejorar la compatibilidad de los sitios web para, eh, para que funcionen en los celulares. Un ejemplo es que, como les dije, antes los sitios web se hacían solamente para computadoras de escritorio. Cuando se empezó a hacer los celulares cada vez más populares, lo que se hacía en ese momento era crear dos versiones de un mismo sitio web. Es decir, se creaba el sitio para la computadora y luego se creaba el sitio para mobile. Hay algunos sitios todavía que siguen usando esta implementación, aunque ya es una implementación vieja que no es recomendable, que lo que hacen es, si vos entrás desde el celular, te redirigen a otra página que es la versión de mobile. Eso fue aproximadamente hasta el 2010. Pero fíjense que del 2010 en adelante se empezó a hacer un poco más popular el tema de lo que ya hablamos antes, el Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Distintos dispositivos que antes no tenían acceso a Internet, pero ahora sí, lo cual hace que uno, al momento de crear una aplicación, al momento de crear una página web, debe pensar y debe tener en cuenta si esa página debe funcionar o no con otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, para un reloj inteligente. Si ustedes van a crear una aplicación, puede que tengan que hacer la aplicación para escritorio, para celulares y también para los relojes inteligentes. Y a medida que fue avanzando y ahora que ya estamos en el 2020 y va a seguir creciendo y se va a hacer cada vez más popular, el Internet dentro de las cosas que usamos cotidianamente. Además de los celulares, de los relojes, también se empiezan a sumar anteojos con acceso a Internet, ropa con acceso a Internet. Prácticamente a todos los dispositivos se le está agregando la funcionalidad. Esto hace que haya una gran demanda y que siempre esté creciendo la demanda de programadores. Además, se necesitan programadores especializados en distintos medios, como no es lo mismo una página para escritorio
que una página que se vea además también para celulares, que se vea también en los televisores, porque los televisores también es uno de los dispositivos que fue ganando y está ganando cada vez más popularidad. Quizás no es todavía tan popular, pero se prevé de que cada vez sea más popular usar internet dentro del televisor para navegar páginas. No es algo que se use, pero siempre es algo que se debe tener en cuenta. Entonces lo que se hizo fue que al ver que ya había tanta cantidad de dispositivos y en base a esto distintos tipos de pantalla, fue que nació el diseño responsive, que lo que hace es que una misma página se vea bien y se vaya adaptando a los distintos tamaños de pantalla. ¿Se acuerdan que hace un ratito les conté que se creaba un sitio para escritorios y después un sitio para el celular? Pero después aparecieron las tablets. Entonces era demasiado trabajo ya y no tenía mucho sentido estar creando una página diferente para cada tamaño de pantalla. Entonces se creó eso y obviamente trajo un montón de trabajo extra. Lo que antes hacer una página llevaba quizás un día, después empezó a llevar una semana, una página simple. Entonces cada vez se fue incrementando la cantidad de trabajo y es algo que crece día a día, año tras año y no, es algo que no para. O sea, siempre están apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, ahora también se está haciendo muy popular el uso de realidad aumentada y realidad virtual, que es algo que también va a empezar a generar mucho más empleo. Y como todo, es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se crean muchos nuevos puestos de trabajo, pero a la vez exige que la gente se tenga que preparar para esos trabajos. No significa que todo el mundo tenga que saber todo, pero sí es importante tener en cuenta que existen esas posibilidades y que uno puede capacitarse en cosas nuevas. Así que bueno, este es un resumen para que tengan una idea de cómo fueron evolucionando los dispositivos y cuál fue el impacto dentro del mercado laboral.